Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Buenas tardes, el día de hoy estamos en un nuevo episodio del podcast HMC Conexión Vital. Nuestro tema de hoy será hiperplasia prostática benigna. Mi nombre es Filiberto Reyes, urólogo del equipo de el Honduras Medical Center. Acompañándonos está el doctor Luis Fiallos Mejía. Doctor, ¿cómo está? Vamos a desarrollar hoy ese interesante tema de la hiperplasia prostática, sabiendo que es uno de los temas que principalmente atañan al hombre. Nos gustaría, doctor, que nos hablara un poquito sobre la anatomía de la próstata, dónde está ubicada y un poquito de cuál es su función. Perfecto. Bueno, doctor Reyes, es una de las patologías que nos identifica como urólogos, todo el mundo. Y la anatomía, pues, están los riñones, después caen dos tubos o dos pajillas que se llaman uréteres, caen sobre la vejiga y debajo de la vejiga se encuentra la próstata, en la mera salida. La uretra, que es un tubo cilíndrico donde sale la orina. Ahí es donde suceden los fenómenos, doctor Reyes. Esa es más o menos la anatomía, que más adelante vamos a hablar de los síntomas. Vamos a hablar también de la función. La función de la próstata, pues la próstata es donde se juntan el líquido seminal con el semen y se produce todo el semen para que haya una salida. También se dice más o menos que sirve como una válvula para que no salga orina cuando hay salida de semen o viceversa, ¿verdad? Ahora sería muy importante, doctor Reyes, que usted me diga cuando esos pacientes llegan a nuestro consultorio y qué es lo que aquejan, qué es lo que molesta la próstata, qué es lo que ellos llegan diciéndonos. Creo que sí es importante de hacer ver de que anatómicamente la próstata, al estar ubicada a la salida de la vejiga, la orina pasa justamente por en medio de ella. La próstata regularmente debe tener un peso aproximado entre 15 y 20 gramos y ese crecimiento va a ir siendo progresivo prácticamente desde que pasamos de niños a adultos. Por estímulo de la testosterona nos va a ir creciendo. Cuando la próstata va creciendo, lo que va haciendo, y es así como siempre explico con mis manos, va a ir creciendo y va a ir cerrando la luz por donde pasa la orina. Y eso se va a traducir como cuando uno pone el dedo en la luz de una manguera. Primero vamos a ver una disminución del calibre del chorro, puedes empezar a aparecer las gotitas traicioneras que generalmente les decimos que eso pues uno guarda y de repente se ve manchada la ropa. O el goteo, ¿verdad? Que ya no se termina de una forma contundente el chorro, sino que empieza a hacer algún esfuerzo o algún pujo para poder quedar satisfecho al momento de orinar. Quizás esas sean de los principales síntomas al inicio. ¿Cuándo empieza el hombre a tener síntomas, doctor Fiallos? Bueno, los hombres comienzan a tener síntomas de los 50 para arriba, ¿verdad? Comienza, como dice el doctor Reyes, de los 40 comienza el crecimiento de la próstata y eso va aumentando el flujo y va obstruyendo, y más o menos de los 50 para arriba. Hay gente donde más se ve a mayor edad, se producen más la sintomatología, o sea, ya pacientes de 70, 80 años va a haber más sintomatología. Sí, porque esto es lento y progresivo, como venimos diciendo, ¿no? El orinar, pues uno lo hace todos los días, pero de repente no se percata que ya hemos perdido un poco de longitud del chorro, del diámetro del chorro, incluso llega a hacerse como una línea de gotitas, que eso es lo que habla justamente de obstrucción. El empezar a levantarse en la noche, quizás sea uno de los efectos principales del crecimiento. Cuando uno podía dormir toda la noche, de repente vamos a empezar a tener una levantada, dos levantadas, y con una fuerte sensación de ganas de orinar, y de repente cuando llegan al baño son gotas o un chorrito muy corto. Creo que de lo principal que uno cuida en el paciente con hiperplasia prostática es justamente la calidad del sueño, porque sí se ha visto que estas personas descansan menos al estar interrumpiendo su sueño durante la noche. Y esto nos condiciona pues que el paciente amanezca cansado. Acordémonos que lo que decía el doctor Fiallos, ya usualmente es un paciente más añoso,
que de repente ya no duermen tantas horas en la noche, pero si interrumpimos el sueño 2 o 3 veces, pues lógicamente cuesta volver a conciliar. Y parece mentiras, pero lo que más molesta de la hiperplasia prostática en cuanto a sus síntomas es la frecuencia y la necesidad imperiosa de tener que orinar. Conste que generalmente las molestias pasan principalmente en la noche. Entonces, doctor Fiallos, ¿y cómo tratamos nosotros a estos pacientes? Ok, el tratamiento comenzamos primero viendo, hay una escala que se llama la IPSS, que vemos cómo están los síntomas, le hacemos una serie de preguntas y los clasificamos en leves, moderados y severos. Si son leves y moderados, podemos comenzar con medicamentos, con alfa bloqueantes que responden muy bien. Hay algo que es muy importante también, doctor Reyes, es que los medicamentos también tienen sus efectos secundarios. Y toda la mayoría de nuestros pacientes que vienen a nuestra consulta son mayores de 60, 70 años que están, pues diría yo, politratados, porque va donde un médico y le da un tratamiento, le da otro médico y llevan una lista de 10, 15 medicamentos y nosotros le estamos ofreciendo otro más, que a veces todos dan efectos secundarios. Iniciamos con los medicamentos, doctor Reyes, alfa bloqueantes. En la actualidad hay unos que son combinados, que traen 2 tipos, hay otros que son alfa bloqueantes simples y los estamos utilizando en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa a un hombre de 40 años, doctor? Un hombre joven, el cual de repente empieza a darse cuenta de que si mancha su ropa, que al final del día huele el calzoncillo a pipí. ¿Existe algún medicamento, digamos, natural que la gente pueda tomar, algún tipo de suplemento, algún consejo nutricional para que esto no siga progresando? Claro, sí. En pacientes jóvenes pensamos 2 patologías. Una es la famosa prostatitis, que puede ser con bacterias o sin bacterias y a veces puede ser la vejiga también. Pero el tipo de medicamentos que damos en estos pacientes jóvenes, damos una fitoterapia, que es medicamentos que son naturales, que son Serena Repens y evoluciona muy bien y anda muy bien en esta edad. Ahora, doctor Reyes. Aquí me gustaría, perdón, doctor Frederico, me gustaría agregar que dentro de la parte nutricional sí hay temas bastante importantes como los licopenos. Los licopenos son antioxidantes que lo contienen principalmente los frutos rojos. Ahí donde se habla mucho del tomate, la fresa, las moras, las cerezas, la papaya, las guayabas indias, esas rosaditas que se daban originalmente en nuestros pueblos, son alimentos que todo hombre debe incluir en su dieta diaria, tratando de mejorar esos antioxidantes para que, como dice la palabra, no nos vayamos oxidando y no se empiecen a ver estos efectos de envejecimiento. Creo que igualmente en la dieta la disminución de las grasas, principalmente los colesteroles, grasas animales, estamos hablando de queso, mantequilla. Como buenos hondureños nosotros somos muy dados a este tipo de alimentación y quieras o no, ese tipo de dieta pues favorece el crecimiento de la próstata. Así que hay que empezar a modular un poco lo que pueda hacer en la ingesta de estos alimentos y favorecerlos con esta parte de los licopenos. Como les recuerdo, creo que es importante principalmente el tomate, sea de las cosas que usted deba de comer una ensalada todos los días o desayunar una fresita con yogur, por decir algo, un fresquito de mora en el mediodía, y si lo podemos incluir en todos los tiempos de comida, pues ni cosa mejor. Pensaría que bien lo que el doctor decía, dentro de las escalas de medicamentos existen varios niveles, por decir algo. Está la medicina natural, que es entrando en lo que es fitoterapia, lo que decía, lo que conocemos con el famoso sopalmito, ¿verdad? Que eso lo vamos a encontrar en un montón de formas, en pastillas, en leches, en jugos fortalecidos, no fortalecidos, y que mucho de la medicina natural, que sí tiene esa cabida al inicio de los síntomas, principalmente en hombres, como le decía, alrededor de los 40 años, que empiezan, que todavía su vida sexual es sumamente importante. Esos sean los medicamentos que mejor efecto puedan tener en cuanto a mejorar nuestra función de flujo.
pero tienen algunos efectos secundarios, cosa que nos importa a todos, es la eyaculación retrógrada, que ya empieza a existir un cambio en nuestra calidad de vida sexual y en nuestro comportamiento. Entonces, muchísimos de los pacientes empiezan a decir, es que yo me vengo en seco, ¿verdad? Porque es una sensación orgásmica, pero que no se elimina semen, y eso pasa en la mayor parte de los pacientes. ¿Ha tenido usted ese tipo de pacientes, doctor Fede? Claro que sí, hemos tenido pacientes, y estos pacientes quejan mucho porque su pareja le reclama, y en realidad no es que no hay salida de semen, sino que sale eyaculación retrógrada, se va para atrás, se mezcla con la orina, no pasa nada, y todo está bien, pero ellos se asustan, la pareja se asusta. Doctor Reyes, yo tengo una pregunta muy importante y que yo creo es en el diagnóstico. Y yo creo que los televidentes que nos están viendo se van a hacer... Esta es la pregunta más importante, que si todavía nosotros los urólogos practicamos ese famoso examen, doctor, que hacemos... El famoso y temido examen de la próstata. ¿Qué opina usted? ¿Sigue siendo todavía un examen, doctor? Yo pensaría que nuestro medio sigue siendo el método diagnóstico principal. Creo que existen evidentemente muchos comentarios con respecto a eso. Nos meten muchos miedos, nos meten mucha incertidumbre sobre lo que se va a sentir. Incluso hay quien llega a pensar que puede cambiar hasta el grado de hombría, justamente por este famoso examen. Pero realmente es un examen incómodo, no diríamos que no, pero tampoco es algo que vaya a salir la persona lastimada o agredida, siempre y cuando se entienda que es un examen físico, como esa paletita que nos ponían los otorrinos para ver las amígdalas de niño y que uno le daba la arcada con ganas de vomitar. Pues esas son de repente experiencias que pensaría que todo hombre arriba de 40 años debería de hacer dentro de lo que pueda ser el diagnóstico. El tacto rectal, a mi criterio, sigue siendo vigente. ¿Cuál es su opinión, doctor? Pues yo soy, o sea, la literatura lo dice, que mucha gente nos pregunta eso, si el tacto rectal sigue siendo un instrumento que nos da bastante información. Para mí sí da bastante información porque nos da el tamaño, el volumen, la consistencia. El 70% de los tumores se encuentran en la periferia de la próstata, entonces tocamos una consistencia diferente, más dura, así que nos da, es complementario con ese famoso examen, doctor Filiberto Reyes, que nos piden por sangre. ¿Y usted está de acuerdo de hacerlo simultáneamente con un ultrasonido? ¿Usted tiene un ultrasonido en su consultorio? Pienso que el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna, que es lo que estamos tratando de discernir hoy, va basado fundamentalmente en tres cosas. El tacto rectal, que sí nos puede dar la consistencia, siempre les digo, es como tocar esta parte de la mano. Es una carnosidad, es algo que nosotros debemos de sentir sus bordes, debemos de no sentirlo fijo y que sea blandito. Eso es más o menos lo que nosotros andamos buscando. Y existe una clasificación clínica que va del 1 al 4, pero eso es como para que los médicos nos podamos entender y podamos decir, es una próstata grado 2, entonces ya inmediatamente viene una idea a nuestra cabeza de lo que estamos hablando. El segundo, el antígeno prostático, lo que decía el doctor Fiallos ahorita. El antígeno prostático es un examen que es un marcador tumoral. Realmente aparece allá a mediados de los 90 como la panacea para el diagnóstico de la otra enfermedad grande y más frecuente, que es el cáncer de próstata. Pero se ha ido viendo que el antígeno prostático dentro de la vigilancia pues también va cambiando con el crecimiento benigno de la glándula. Y esto también nos va sirviendo para poder de alguna forma tangible poder medir ese desarrollo natural y vegetativo de la glándula prostática. Y la otra cosa con lo que contamos es el ultrasonido, que pienso que es un examen rápido, un examen barato, nada incómodo y que nos puede dar por lo menos la orientación del qué tamaño o qué volumen tiene su próstata. Repito, una próstata normal, más o menos 20 gramos, y cuando va empezando a generar problemas son próstatas usualmente arriba de los 60 gramos, que de una forma muy burda, diría yo, podemos pensar de que va a ir con la década del paciente. Estos generalmente nos va a ir creciendo. ¿Qué es lo que quiero decir? En la medida envejecemos, la próstata va a ir creciendo. Y hay mucha de la gente que dice,
¿Cómo orina? Pues yo creo que propio de mi edad, ¿verdad? Pero eso no nos da mucha respuesta, ¿verdad? Siempre es importante poder saber con el mismo ultrasonido qué cantidad de orina ese paciente está dejando después de orinar, porque muchos de los síntomas que esta enfermedad nos da es porque la vejiga no termina de vaciar. Entonces, la vejiga se comporta como una taza. Si yo voy al baño y orino nada más la mitad, pues se va a tardar mucho menos tiempo en volver a llenarse. Y eso, frecuencia, ¿verdad? Que sería de los síntomas más importantes. Urgencia, ¿por qué? Porque pues ya está llena y lo que yo necesito ahorita es hacer pipí. Entonces empiezo a darme cuenta que ya me tengo que salir del tráfico de Tegucigalpa y pararme en un centro comercial o qué sé yo, a buscar un baño. ¿Qué experiencia tiene usted, doctor? No de andar parándose en los baños, sino que en el hecho de sus pacientes con estos síntomas. Sí, estoy de acuerdo. Quiero agregar algo más al PSA. Los valores normales, que son de 0 a 4, esos son los valores rangos normales. La gente siempre dice, no doctor, pero yo todos los años me hago un PSA y lo mantengo menos de 4. ¿Eso es bueno, doctor Reyes, o tienen que llegar? Yo siempre he dicho de que los pacientes, esto es como cuando usted va y compra un auto 0 kilómetros. La agencia le dice que cada 5,000 tiene que ir a revisión, pero el carro está bueno y está nuevo. ¿Qué quiero traducir yo con esto, doctor Reyes? Que no necesariamente tiene que estar enfermo para ir a donde el urólogo. Que hay un dedo en nuestras vidas, decían. Correcto. Entonces es muy importante que la gente acuda donde el urólogo, no solo que esté mal con los síntomas que estábamos mencionando, sino que llegue antes donde nosotros, porque a veces hay patologías como el cáncer que son silentes. Ahora, doctor Reyes, yo hago la siguiente pregunta. Ya hemos abordado varios temas, los síntomas. Hay otros síntomas que a veces preguntan los pacientes, incontinencia, yo me orino sin sentir, o llegan y dicen, no, yo ya mi chorro ya no es de cipote, sino que casi me orino los pies, es por lo mismo, ¿verdad, doctor? La incontinencia, ¿por qué lo ve usted? ¿Por qué no evacúan bien la orina? Sin lugar a dudas, lo que ponía el ejemplo de la taza, ¿no? Una persona que sí logró orinar, pero logra orinar la mitad de ese contenido, eso va a condicionar de que su siguiente deseo de orinar va a ser ya ese deseo máximo. Lo que antes pasaba, ahora estamos platicando, estoy aquí, yo no me voy a levantar por ir al baño y de repente en una hora digo, sí tengo ganas de ir, pero me ha aguantado una hora. En estos pacientes que no están logrando vaciar su vejiga, su siguiente deseo misional o cuando les va a dar, generalmente ya es el deseo máximo, y eso pudiera permitir un poco de pérdida de la orina, que no se traduce más que en un factor obstructivo. Cuando nosotros decidimos qué tipo de cirugía vamos a practicar, porque ahora tengo entendido que son mínimamente invasivas, ya no abrimos, la recuperación es muy buena. ¿Cuándo decidimos nosotros eso y qué tipo de cirugía nos recomienda usted que tenemos aquí en el Medical Center y en nuestra vida como urólogos? Bien, sin lugar a dudas, todo esto es lento y progresivo, como les he dicho. La sintomatología va a ir apareciendo aun que nosotros vayamos sumando tratamiento médico. Hay pacientes que ya están usando 2 medicamentos, el doctor Fiallos había mencionado combinaciones de medicamentos que puedan enlentecer la velocidad de crecimiento, que puedan mejorar el flujo urinario, y aún así ese paciente empieza a tener nuevamente esos síntomas que se habían aliviado. Ahí es donde entra mucha más en importancia lo que es el ultrasonido prostático, porque el ultrasonido a nosotros nos da una orientación en base al tamaño. Y aquí es donde el tamaño nos va a decir qué tipo de técnica quirúrgica pudiéramos nosotros usar. Clásicamente lo que nosotros tenemos es la resección transuretral de próstata. Ese procedimiento que el doctor Fiallos decía mínimamente invasivo es meter un aparato a través de la luz de la uretra y llegar a localizar lo que es la próstata. Y esto nos permitirá poder hacer un corte de la glándula prostática, tratando, les digo yo, como de sacar colochos de una madera en el aspecto de volver a dejar completamente libre la luz del conducto o el caño, como le decimos, por donde pasa la orina. Y esto pues nos trae como beneficio el hecho de poder miccionar mejor. Y
ahí es donde usted quería hacer la pregunta, ¿el tamaño importa? ¿Verdad? Porque es algo que al final de al cabo nos va a decir qué tipo de técnica quirúrgica es la que tenemos que utilizar. Aquí, Honduras Medical Center, dentro de sus innovaciones, está el láser OLED, que esto nos va a permitir trabajar, mejor dicho, sobre próstatas más voluminosas. Cuéntenos un poquito de este aparato, doctor, para que tengamos ambos la oportunidad de hablar de esta maravilla que el Honduras Medical Center nos ha comprado, así como un Mercedes-Benz, para podernos desplazar dentro de este campo de la urología. Perfecto. Nosotros en urología, como decíamos con el doctor Reyes, vamos a tecnología mínimamente invasiva, de recuperación rápida. El gold estándar es la RTU, que por cierto tenemos un video que al final lo van a pasar y yo creo que ahí está explicado de la cirugía que se hizo el día de hoy. Y el láser. El láser es muy importante porque antes, lo que decía el doctor Reyes, que si el tamaño importa, sí importa, porque en próstatas que son muy grandes, o sea, que son demasiado grandes, el tamaño normal es de 20 gramos y hemos visto próstatas de 120, 300 gramos, 200 gramos. Entonces, esas antes la teníamos que hacer abierta. Es como que usted tenga una mandarina y saquemos toda la pulpa y se queda solo la concha. Eso era lo que hacíamos, pero actualmente con este láser lo podemos hacer endoscópicamente. Entramos, resecamos endoscópicamente todo por dentro, tiramos esa manzana o esa naranja para adentro y tenemos un morcelador y eso lo licúa y lo sacamos. Ese es el láser. Y miren que es tan fabuloso que estamos hablando casi 24 horas de andar con sonda, ¿verdad, doctor Reyes? Y la recuperación es muy buena. El objetivo, sin lugar a dudas, es ir innovando en lo que es la tecnología. Yo creo que nos apasiona, bueno, a los urólogos nos apasiona y lógicamente con el mayor afán de tratar de transmitir una idea lo más claro posible sobre esta enfermedad, que así nos atañe a todos los hombres. Repito, soy el doctor Filiberto Reyes, estoy en el 4º piso norte, estoy a sus órdenes para servirles. Doctor Fiallos, un mensaje de despedida. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Queremos que se aboquen con nosotros. Como dice, yo también estoy en el 4º piso a la norte y los esperamos. Si tienen alguna duda, estamos a su disposición. Si tienen ustedes algo por escrito, pueden hacer a través de las redes sociales del Medical Center para que nosotros podamos contestarles, o si quieren agendar una cita, estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer, doctor Fiallos.